Bueno, ¿seguimos? ¿Están por ahí? Sí. Sí, profe. Ok, bien. Con esto, esperen que voy a compartir. Bueno, ahí se ve bien. Sí. Sí, Betty. Perfecto, entonces sigamos. Si ya se hicieron un matecito, un café, algo con las siguientes tres. Recién vimos alteraciones del gusto, disfagia, calasia, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver hernia, enfermedad por reflujo gastroesofágico y algo de cáncer, ¿sí? Todo esto, por supuesto, se va a practicar en el día del práctico, de cómo llevar, ¿sí? el tratamiento nutricional en todos estos casos. Veamos entonces un motivo de consulta bastante frecuente, es la hernia hiatal, ¿sí? Una dificultad a raíz de la presencia de una hernia, ¿sí? ¿Qué es la hernia propiamente dicha? Es una profusión hacia el lado del tórax, del estómago proximal, la parte superior del estómago, a través del hiato esofágico, del foramen ahí esofágico. Y puede estar asociada a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque no siempre. Una persona puede tener una hernia hiatal y no presentar sintomatología alguna, ¿sí? O sea, la hernia propiamente dicha es el pasaje del contenido, como cualquier otra hernia, ¿no? De un órgano hacia otra cavidad donde no pertenece. En este caso, parte del estómago, ¿sí? Pasa al lado del tórax. Hay una profusión de ese estómago, ven cómo se ve en la imagen, y se lo denomina hernia hiatal, porque está en el hiato, en el agujerito del diafragma esofágico, ¿no? Así está normal, y acá está la hernia. Con lo cual, el esfínter esofágico inferior sube, ¿ven? Está acá arriba. Entonces, todas las características que vimos al comienzo de la clase, de el diafragma, el ángulo de His y demás que favorecen el cierre de este esfínter, no lo va a tener acá. Porque parte de ese contenido que llega por el esófago empieza a trabajar acá, en este estómago, ¿sí? Y acá, entonces esto refluye. ¿Puede tener enfermedad por reflujo? Sí, no siempre. No es que si tiene una hernia, tiene reflujo, ¿ok? Ahora vamos a ver la diferencia. Vamos a ver qué es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero esto es una hernia. Y hay diferentes tipos, ¿sí? Profe, Sí, a dime. la larga, ¿puede derivar en un cáncer de estómago, por ejemplo? Em, sí, puede haber un cáncer esofágico, que ahora lo vamos a ver, cuando hay una alteración en el epitelio. Entonces, con el contenido, eh, deriva, ¿sí? Hacia el esófago. Más frecuente es de esófago en estos casos, el tipo de cáncer que Bien, puede haber. gracias. Por un epitelio de Barrett puede ser. Claro, Barrett. exactamente. Los cáncer gástricos, los vamos a ver la semana que viene, tienen otros orígenes, digamos, ¿no? Si bien es difícil darle como determinar la noxa del cáncer o el origen, tenemos algunos factores predisponentes o factores de riesgo. En estos casos, sí, es un factor más de riesgo para el epitelio de Barrett y una alteración del epitelio y una transformación, un cáncer, un adenocarcinoma. O sea, profe, Entonces, que la hernia la vamos a ver, digamos, en el esófago. es una hernia, la hernia es estomacal, hay una protrusión, ¿sí? Del estómago que pasa a través del hiato, ¿sí? Esofágico y se aloja acá en la cavidad torácica. Lo que vamos a ver no es una hernia del esófago, es una hernia del estómago, pero esto altera la fisiología esófago-gástrica.
Entonces se desplaza el esfínter, hay reflujo, menor cierre de ese esfínter, ¿sí? Entonces eso es lo que complica y trae la sintomatología y las consecuencias. Bien, los diferentes tipos de hernia que se pueden ver, que se ven también en la endoscopía, ¿sí? Que se pueden observar son la de desplazamiento, que hay un corrimiento, ¿sí? A la cavidad torácica, puede haber paraesofágica, es decir, por fuera, ¿sí? Tenemos otro foramen, entonces hay una protrusión de ese diafragma, ¿sí? Hay un espacio en el diafragma, entonces pasa parte del estómago al tórax, pero por el costado, ¿sí? ¿Se entiende? Es paraesofágica, o puede ser combinada de ambas cosas, ¿sí? Eso se diagnostica a través del examen clínico y una ecografía y además la endoscopía, ¿sí? Porque además lo que se va a observar es cómo está la integridad de esa cavidad. Entonces, por eso la endoscopía también sirve para ver el estado de evolución y las consecuencias, porque por ahí el paciente no tiene síntomas, pero ya tiene una erosión esofágica, ¿sí? Bien. Entonces, esto es la hernia. Ahora vamos a ver la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una de las causas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser una hernia, pero no necesariamente siempre está asociada a esta, ¿sí? Sabemos que en Argentina la prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágica, que trae pirosis, regurgitaciones, ¿sí? Es bastante alta. Hay algunos estudios poblacionales que evaluaron la enfermedad por reflujo. Otros que se hicieron, unos que evaluaron sintomatología, ¿sí? Y otros que se hicieron en base a la videoendoscopía digestiva alta, ¿sí? Que también mostraron la esofagitis, esa inflamación del esófago, la mucosa esofágica, por este reflujo y el avance, ¿no? De esa esofagitis en severidad. Entonces, hay diferentes estudios que van mostrando esto, ¿no? Que Argentina, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Turquía y Suecia, tiene una prevalencia de enfermedad por reflujo más alta del mundo. O sea, tenemos muchos casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cómo se lo define? ¿Qué dicen las guías, como las que le dejé en el campus, sobre el diagnóstico? La definición, ¿sí? Por consenso son los síntomas o las complicaciones que resultan del reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, a la cavidad oral o a los pulmones. Eso es enfermedad por reflujo gastroesofágico propiamente dicho, ¿sí? Es la sintomatología o las complicaciones por el refluir del contenido gástrico, que sabemos que por su pH y por su composición es erosivo. Entonces, ni el esófago, ni la cavidad oral, ni los pulmones están capacitados para resistir este reflujo, ¿sí? O Y sea, profe, además, yo sí, no necesariamente voy a tener digamos, un problema en el esfínter inferior para que se genere este reflujo, o sí no, van de la no mano. necesariamente, no necesariamente. Ahora vamos a ver las causas. Ok. Porque, por ejemplo, en la hernia hiatal, el esfínter no tiene ninguna complicación. Lo que está Ah, claro, corrido ok. del lugar es el estómago. Claro. Entonces, ahí el esfínter no tiene ninguna complicación, ¿sí? Por ejemplo, digamos, hay varias causas. Vamos a ver las causas y vamos a ver los factores de riesgo que predisponen a esta enfermedad por reflujo. Muchos de ellos pueden ser abordados desde nuestro tratamiento nutricional. Entonces, esta definición es eso. Hay una enfermedad a causa de ese reflujo, ¿sí? De que vuelve ese contenido gástrico a otros sitios. Y además se lo divide en dos formas. Puede ser no erosivo, es decir, hay síntomas, pero no hay erosión, ¿sí? En el examen endoscópico, en esa endoscopía, no se observa una erosión del tejido, de mucosa y submucosa, no se observa. Y si no, puede ser erosiva,
sí, que va dañando, sí, que además de los síntomas hay erosiones, sí, que va dañando esa mucosa. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Vamos a tener síntomas propiamente esofágicos y por fuera del esófago. Los esofágicos van a ser la pirosis, esa acidez, ¿sí? Que han sentido seguramente en su vida, pero bueno, en estos casos tienen pirosis a repetición, regurgitaciones ácidas que sienten el gusto ácido en la boca, dolor en el pecho, ¿sí? Que hoy por hoy ya se lo considera como una manifestación esofágica. La disfagia, que también implica, obviamente en estos casos hay que descartar con la manometría que les decía, cualquier trastorno motor o alguna estenosis, ¿sí? Entonces, también si tenemos esta sintomatología de la enfermedad por reflujo y hay disfagia, bueno, tengo que descartar, bueno, el origen de esa disfagia también, ¿no? Y algunos síntomas o de signos, perdón, de alarma, que es lo que manifiesta el paciente, no es lo que siente, sino el signo, que tiene que ver con una pronta evaluación. Y tenemos también los extraesofágicos, que son aquellos que suceden por fuera del esófago propiamente dicho, que puede ser asma, ¿sí? Asma, de repente el paciente tiene asma y no tuvo nunca en su vida, tos crónica, laringitis crónica, ¿sí? Todos estos son extraesofágicos, ¿no? En el caso de los esofágicos hay que estar atentos porque una disfagia importante puede traer complicaciones, ¿no? Entonces, por eso, como signo de alarma, es importante tenerlo presente. Y en el proceso de la fisiopatología, primero, cuando se pensó, se analizó el proceso fisiopatológico de esta enfermedad, primero se la equiparó con la hernia hiatal. Es decir, al principio decía, bueno, el que tiene hernia hiatal tiene enfermedad por reflujo, y el que no tiene hernia hiatal no es enfermedad por reflujo, ¿no? Entonces era sinónimo de decir que el paciente tenía enfermedad por reflujo y hernia hiatal. Hoy por hoy ya no es así. Después, sí, se lo pensó al esfínter esofágico inferior como hipotensivo, es decir, que era más laxo. Entonces, la fisiopatología estaba asociada pura y exclusivamente al esfínter esofágico inferior más laxo, más abierto. Y después se vio y se estudió que hay relajaciones transitorias de ese esfínter, ¿sí? Que es que hoy por hoy se comprende que todos estos elementos interactúan, ¿sí? Con la enfermedad y es una entidad multifactorial. ¿Puede haber una hernia que la desencadene? Sí. ¿Puede haber un esfínter más hipotensivo? Sí. Y pueden haber estas relajaciones transitorias, ¿sí? Que ese esfínter se va abriendo cada tanto, ¿sí? Entonces, por eso es multifactorial, ¿sí? El origen de esta enfermedad por reflujo. Entonces, el modelo fisiopatológico actual, ¿sí? Dice que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es como consecuencia de interacciones diferentes factores, ¿sí? Del tracto gastrointestinal superior. Por un lado, el material gástrico, ¿sí? Es el nocivo, tanto su acidez como la presencia de, enzimas proteolíticas. Por otro lado, la barrera, que es una barrera natural antirreflujo, que tiene que ver con esa unión gastroesofágica, que es el sitio donde vimos que hay mayor engrosamiento de la musculatura, que coincide con el posicionamiento del foramen y el hiato del diafragma, eh, que evita el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago, el ángulo de His, que también favorece la diferencia de presiones, como esa barrera natural antirreflujo está alterada, ¿sí? Puede estar alterada, y los mecanismos de defensa y reparación propios del epitelio esofágico, ¿sí? Que van a contrarrestar los efectos nocivos del ácido, bueno, también hay algo ahí que no está funcionando correctamente, entonces ahí está
como la explicación de que tanto el material gástrico como la barrera natural antirreflujo del contenido gástrico hacia el esófago, como los mecanismos de defensa propios del esófago, ¿sí? Están fallando. Entonces me trae como consecuencia esa enfermedad por reflujo, ¿sí? Entonces, cuando la barrera antirreflujo se ve superada con frecuencia de tal manera que los mecanismos de defensa se vuelven insuficientes, el paciente desarrolla la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es decir, todos esos mecanismos naturales se alteran, por lo tanto, me trae como consecuencia esta enfermedad por reflujo. Y acá se detalla, para que lo profundicen también, las diferentes, digamos, explicaciones respecto a la barrera antirreflujo, ¿sí? De la unión gastroesofágica, como les decía recién, entre el esfínter y el anillo diafragmático, ¿sí? Acá hay una alteración, ¿sí? Hay algunos factores de riesgo que alteran esto, como la edad o la obesidad también impacta. Y la obesidad central sí va a promover la enfermedad de reflujo porque aumenta la presión intraabdominal, ¿sí? Entonces, aumenta esta presión intraabdominal y el desarrollo de esta hernia y también el desarrollo de la hernia hiatal. Las relajaciones transitorias y esporádicas de ese esfínter también pueden pueden impactar en esta enfermedad, que no son inducidas estas relajaciones por la deglución. No es que hay relajación porque se está deglutiendo, sino en cualquier momento están estas relajaciones, son de corta duración y tienen este impacto también a nivel del esófago, ¿no? Después hay factores gástricos que favorecen el reflujo. Si tengo, por ejemplo, factores que se asocian, lo vamos a ver en gastro, ¿no? En retraso del vaciamiento gástrico, ¿sí? Una alteración en el vaciamiento normal, ese contenido puede refluir también del estómago hacia el esófago, ¿sí? Tiene más tiempo para refluir. Y además, si hay aumento de la presión intragástrica, también puede gatillar las relajaciones transitorias, ¿sí? Esas relajaciones transitorias del esfínter, porque ahora el estómago está más distendido, ¿sí? Hay más presión intragástrica. Por otro lado, algunos trastornos motores, ¿sí? Del esófago, como hemos visto, la motilidad del esófago representa el 30%, ¿sí? Los trastornos de motilidad representan el 30% de los pacientes con enfermedad de reflujo, porque está alterada la motilidad normal de ese esófago. Entonces, si no es efectiva esa motilidad, bueno, va a traer alteraciones de reflujo, ¿sí? Que pueden verse. Algo también importante es la saliva, ¿sí? La deglución de saliva va a promover la peristalsis primaria, ¿sí? Y neutraliza ese reflujo ácido, ¿sí? Porque dijimos la saliva es rica en bicarbonato, por lo tanto, si tengo disminuido, ¿sí? La secreción salival, también me puede favorecer la aparición de enfermedad por reflujo, ¿sí? Algo que también se puede observar es el reflujo biliar, ¿sí? No se subestimó en un momento, pero el reflujo biliar tiene que ver con el refluir ya de dos esfínteres, ¿no? El pilórico y el esófago, el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que se han visto que ácidos biliares que traspasan el píloro, refluyen hacia el estómago y luego hacia el esófago, también traen como consecuencia esta enfermedad por reflujo y de hecho en algunos estudios se han visto que de todos los ácidos biliares en el expirado, ¿no? Cuando se hace un expirado de estómago, se pueden observar, ¿sí? Están aumentados. Y se ve también principalmente
en pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofagitis moderada y severa, ¿sí? Con más erosiva. Entonces, no es menor porque ahí tenemos una alteración también pilórica, ¿no? Que ahí refluye ya desde duodeno contenido biliar. Y además, los mecanismos normales de defensa de la mucosa esofágica, que tenemos en 3 etapas, ¿no? Los preepiteliales, que tienen que ver con esa capa de moco y agua rica en bicarbonato, ¿sí? Esa capa que está en las glándulas de la mucosa. Bueno, esta puede estar alterada. Las proteínas de adhesión epiteliales que impiden los protones y otras sustancias luminales como los ácidos biliares dañar este epitelio, bueno, ahí por ahí están disminuidas estas uniones, y postepiteliales, es decir, todos los mecanismos de neutralización por el propio bicarbonato sanguíneo, ¿no? Entonces también en estas 3 líneas de defensa, digamos, puede haber alteración en esta patología. Y además, ¿qué tan íntegra esté la mucosa esofágica? Hoy por hoy no hay discusión sobre el rol de las alteraciones de la integridad de la mucosa en pacientes con esofagitis erosiva, ¿sí? Porque ahí ya vemos que hay una erosión de esa integridad de la mucosa esofágica. Bien. Ahora pasemos a cómo se diagnostica esa enfermedad. Ya vimos qué entendemos por enfermedad por reflujo, qué está alterado, ¿sí? Ahora vemos cómo se diagnostica. Se va a combinar diferentes puntos para el diagnóstico, ¿no? Todos estos puntos los vamos a combinar en el proceso de diagnóstico. Por un lado, los síntomas, ¿sí? La sintomatología es clave. Ya vimos que tenemos sintomatología esofágica y extraesofágica. Después, los estudios endoscópicos, una endoscopía, una veda, ¿sí? También el monitoreo ambulatorio de reflujo se utiliza y la respuesta a inhibidores de la bomba de protones, los IBP, como tratamiento, ¿no? Entonces se observa todo esto. Los síntomas más típicos son los esofágicos, la pirosis, regurgitación, ¿sí? Y después también cuando se administra como tratamiento farmacológico los IBP, que es una alternativa para confirmar la patología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tiene una respuesta, digamos, ante esta administración, ante los IBP. ¿Por qué? Porque los IBP inhiben la bomba de protones a nivel gástrico. Entonces, este material refluido no va a ser tan erosivo, tan ácido, ¿no? Entonces se pueden combinar diferentes estrategias de diagnóstico. La endoscopía digestiva lo que nos muestra, y es una herramienta fundamental, es para ver los diferentes tipos, ¿sí? de avances o grados de avances, si es erosiva o no es erosiva, y además ver el tratamiento, ¿sí? Pensar en los distintos tratamientos. Algo importante es que si el paciente viene tomando los IBP, que por ahí lo toman porque tiene una gastritis también, si vienen tomando los inhibidores de la bomba de protones, tiene que suspenderla por lo menos 15 días antes de hacerse la endoscopía, ¿sí? Para que pueda verse realmente el estado del esófago. Y lo que se puede observar a través de la endoscopía son la esofagitis erosiva, y los diferentes grados de severidad de esa erosión, la estenosis pilórica y el esófago de Barrett. Entonces, súper importante chequear con endoscopía. Ven acá, tenemos la imagen, las imágenes de una endoscopía digestiva. También, como les contaba, dentro del proceso de diagnóstico se puede monitorear el reflujo con una pH metría, ¿sí? Y
Es el único test que permite determinar la presencia y la exposición anormal en el esófago y la frecuencia de ese reflujo y la asociación entre los síntomas y el reflujo. Es decir, a ver, según cuándo aparecen los síntomas, es porque está habiendo un reflujo, ¿sí? Se registra en el tiempo, por ejemplo, en 24 horas, en el que el pH fue ácido en el estómago, que es un pH menor a 4, y el número de episodios de reflujo, ¿sí? Se pone esta canulita y se va midiendo ese material refluido y la acidez, ¿sí? Es otra forma de diagnóstico. ¿Cuáles son los factores que están involucrados en el desarrollo de esta patología? Bueno, factores ambientales, el sobrepeso y la obesidad principalmente, el embarazo, el síndrome de intestino irritable, los hábitos alimentarios incorrectos, la falta de actividad física regular, el tabaquismo, la presencia de una sonda nasogástrica, porque abre el esfínter, lo mantiene abierto, la bulimia nerviosa y la estenosis pilórica. Es decir, que haya una estenosis, un achicamiento a nivel pilórico, por lo tanto refluye más fácil el contenido gástrico por mantenerse más tiempo dentro del estómago. Uno de los abordajes más importantes, y acá entramos nosotros en acción, es el control del peso y del perímetro abdominal, ¿sí? Porque son uno de los factores predisponentes de esta patología, ¿sí? La obesidad es una de los desencadenantes, y la obesidad abdominal, ¿sí? Desencadenantes de esta enfermedad por reflujo. Hay mucha evidencia y estudios que marcan que cuando se reduce el peso, ¿sí? Disminuye los síntomas de enfermedad por reflujo. Es más, hay un estudio que mostró que pequeñas disminuciones en el índice de masa corporal conllevan a aumentar hasta un 40% la disminución del riesgo de enfermedad aún en mujeres con IMC normal, digamos. Incluso reducir un poco por esta asociación también con el perímetro abdominal ayuda a reducir este riesgo, ¿sí? Y por otro lado, la grasa abdominal, ¿sí? Abdominovisceral, que es metabólicamente activa, puede predisponer al desarrollo del esófago de Barrett y al adenocarcinoma de esófago, ¿sí? Que son mecanismos independientes de la enfermedad por reflujo. Es decir, por la obesidad en sí misma y la circunferencia de cintura aumentada predisponen a la enfermedad por reflujo, pero además esa inflamación de bajo grado asociada a esta actividad metabólicamente activa de la grasa abdominal también predispone al esófago de Barrett y al adenocarcinoma, o sea, por dos vías, ¿no? Porque van a promover esa progresión inflamatoria, ¿sí? De metaplasia a neoplasia. Entonces, otro factor de riesgo. Y esto incluye alteraciones en los niveles de las adipoquinas, hemorragias, ¿sí? Úlceras, fibrosis, estenosis, cáncer, ¿sí? Esofágico. Entonces, la enfermedad por en avance que acompañar y frenar una úlcera, se cicatriza, se fibrosa, disminuye la luz, provoca disfagia, ¿no? Y esta disfagia va asociada también, por ejemplo, a eso o a las anemias. También de
de las complicaciones intestinal en esófago. ¿Por qué se llama así? Porque el epitelio esofágico adopta características como el epitelio intestinal, ¿sí? Como vellositario, digamos, ¿no? Entonces por eso se lo llama intestinal, ¿no? Metaplasia intestinal por cómo se observa, que es un adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, justo ahí en el tercio inferior. Entre el 5 y el 10% de los pacientes pueden predisponer a partir del epitelio de Barrett la predisposición al adenocarcinoma. Y además, como complicación, puede traer también hemorragias, ¿sí? No es tan común, pero bueno, puede predisponer a la aparición de hemorragias. Entonces, en base a todo esto que estuvimos viendo y todas estas características, nos vamos a plantear diferentes objetivos de la terapéutica nutricional. Por un lado, vamos a disminuir la irritación del esófago. Tenemos que lograr que ese esófago no esté irritado, porque si se irrita es porque se está dañando, ¿sí? Vamos a favorecer el aumento de la presión de ese esfínter, disminuir la presión intragástrica, ¿sí? Y además favorecer el barrido, ¿sí? Que se barra de proximal a distal ese material refluido. O sea, esos van a ser los objetivos de tratamiento. Las estrategias, son los caminos para llegar a esos objetivos. Vamos a tener el plan de alimentación, que ahí vamos a estar nosotros, la medicación, que la vamos a tener que tener presente, y educación alimentaria o de hábitos de vida, que son claves también, no solo lo que come, sino cómo, de qué manera, en qué horario, o sea, todas las pautas y educación que podamos hacer van a acompañar esta estrategia de tratamiento. Dentro de los tratamientos farmacológicos que no nos compete a nosotros decidir ni opinar, pero sí saber qué es lo que toman nuestros pacientes, ¿sí? Porque según los tipos de tratamientos, cómo va a afectar también, por ejemplo, la sintomatología, pero además los efectos que puede atraer, ¿sí? Ese tratamiento farmacológico, ¿sí? Lo que se busca es reducir la secreción ácida gástrica, ¿sí? De diferentes formas. Entonces, dentro del tratamiento médico hay antiácidos, antagonistas H2 o inhibidores de la bomba de protones. El tratamiento de primera línea son los IBP, ¿sí? Hay diferentes tipos, ustedes seguramente los han escuchado, el omeprazol, el pantoprazol, si son estos IBP. Tienen algunos efectos adversos, pueden traer cefaleas, pueden traer diarreas, ¿sí? Entonces, escuchen, porque por ahí uno por su plan de alimentación o causa de diarrea no tiene, pero sí asociado al tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces puede tener una diarrea, puede traer dispepsia, ¿sí? En algunos casos, que es dificultad a nivel digestivo, ¿sí? Esa dispepsia es como esa sensación de digerir más lento o una dificultad. Estos inhibidores, yo acá les traje un cuadrito que, ahí se ve un poco mejor, que son en el tratamiento farmacológico, lo que se busca es reducir la secreción ácida, ¿no? Entonces, acá tenemos dónde actúa, ¿sí? Estos inhibidores de la secreción ácida. Tenemos los anticolinérgicos, ustedes los conocen, el nombre conocido es buscapina, el Sertal, que son antiespasmódicos, y tienen un efecto sobre la producción de ácido en altas concentraciones, disminuyen la presión del esfínter y bloquean los receptores de acetilcolina, que es del sistema parasimpático, ¿sí? Entonces ahí tenemos los anticolinérgicos, que es el Sertal, el omeprazol, la buscapina. Después tenemos los bloqueantes de la H2, que es la ranitidina, el famoso Taural, ¿sí? Que tiene un efecto leve y no sirve en casos más graves, ¿sí? Y después tenemos los IBP, que es como les decía, la línea principal de tratamiento, estos IBP,
que son el omeprazol, el pantoprazol, ¿sí? Y son muy efectivos para bloquear la secreción ácida. Actúan acá, a nivel de la célula parietal, ¿sí? Entonces, estos, ¿sí? Actúan acá, entonces disminuyen esa secreción de ácido clorhídrico. Por eso son tan efectivos, ¿sí? Después tenemos otros tipos de tratamiento que son las drogas neutralizadoras, que seguramente los han consumido en algún momento, el Milanta, ¿sí? Que neutralizan lo que ya se secretó, ¿sí? Que son el hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio o mezcla de estos. Hay algunas drogas que aumentan la presión del esfínter, ¿sí? Que son los proquinéticos, por ejemplo, el Reliberam. El Reliberam, además de actuar inhibiendo el centro del vómito, aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y atraviesa la barrera hematoencefálica. Bueno, estos son otros más de los tratamientos. Pero bueno, lo importante es que dentro del tratamiento farmacológico tenemos que conocer que hay algunos que se utilizan para neutralizar o para inhibir o para disminuir la síntesis de ácido. Pero no alcanza solamente con eso. El tratamiento farmacológico no excluye el tratamiento nutricional, porque si no modificamos un montón de pautas que tengan que ver con lo alimentario, por más antiácido que consuma, ¿sí? Va a seguir provocándose esta enfermedad por reflujo, ¿sí? El no farmacológico es clave, cambios y modificaciones en el estilo de vida. Por ejemplo, elevar la cabecera de la cama, ¿sí? O evitar acostarse después de comer. Una persona que come y se va a acostar inmediatamente, está horizontal, no va a favorecer su digestión, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener más reflujo. Prendas ajustadas a nivel abdominal, evitar los factores que van a favorecer también la pirosis, esa acidez, y ahora vamos a ver cuáles son, relacionados con la alimentación o los no alimentarios, como puede ser el tabaco, ¿no? Y dentro de los factores que van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, también los tenemos que tener presentes, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de los dietéticos, el alcohol disminuye esa presión. Las grasas, el chocolate, la menta, bueno, los medicamentos, los anticolinérgicos, los bloqueantes de calcio, los bloqueantes adrenérgicos, algunos factores hormonales, ¿sí? El glucagón, la secretina, la progesterona, el CCK, y algunos factores mecánicos, por ejemplo, la distensión gástrica, una distensión gástrica aumentada también disminuye el esfínter, ¿sí? La presión del esfínter. La distensión abdominal y el tabaquismo, ¿sí? Entonces, todos estos factores también van a favorecer esa enfermedad por reflujo. Hay algunos factores que también irritan directamente la mucosa, ¿no? Dentro de los dietéticos, el alcohol, la teobromina, por ejemplo, presente en la yerba, las gaseosas colas, los aliácidos y los ácidos orgánicos. Y por otro lado, las temperaturas extremas. Los factores que aumentan la presión intraabdominal, ¿sí? Alimentos de difícil digestibilidad dentro de los dietéticos, ¿sí? Y dentro de los mecánicos tenemos el sobrepeso y la obesidad, el retraso del vaciamiento gástrico, meteorismo y constipación, ¿sí? Que también favorecen esto. Entonces, uy, esperen que se me está aclarando demasiado. Sabemos que no hay una información definitiva y exclusiva de el efecto de la dieta directamente sobre el reflujo gastroesofágico, pero sí hay mucha evidencia respecto a que recomendaciones dietarias en la terapéutica es la primera línea de tratamiento, porque no alcanza con el tratamiento farmacológico. Y no solamente el tratamiento nutricional, sino la actividad física, ¿sí? De forma regular.
también, porque por un lado va a ayudar a disminuir el tejido adiposo, pero además la realización de actividad física también favorece a la enfermedad por reflujo. Y la actividad física vigorosa, en algunos individuos que son predispuestos, que hagan principalmente actividad física de fuerza a nivel del tronco, ¿sí? De levantamiento y demás, eso sí podría complicar. Pero después, toda actividad física favorece y mejora como acción terapéutica. Hay algunos tratamientos también quirúrgicos, ¿sí? No son la primera línea de tratamiento. Hay una cirugía que es la cirugía antirreflujo, que se da en algunos casos. Por ejemplo, si hubo fracaso del tratamiento medicamentoso y sigue y está evolucionando y está progresando, si los pacientes tienen trastornos motores asociados, ¿no? Si hay estenosis o úlceras recidivantes, es decir, que se forman úlceras a nivel esofágico de forma repetitiva y vuelven a aparecer y se cicatrizan y otra vez úlceras y demás, la esofagitis severa, el esófago de Barrett con displasia de alto grado. Todos estos casos son ya para el tratamiento quirúrgico y el que se usa es este. Es la funduplicatura de Nissen. Sí, que es lo que se hace una especie de cinturón, ¿sí? Que refuerza el esfínter. Es decir, es parte del fundus, por eso se llama funduplicatura, del fundus gástrico, envuelve el esfínter por fuera, ¿no? Como si fuera un anillo, se pliega sobre sí mismo, y refuerza la válvula, ¿sí? A nivel del el esfínter esofágico inferior. Y esa es la técnica quirúrgica, la funduplicatura de Nissen. Bien, hasta ahí enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora veamos muy poquitito de cáncer. Vamos a ver cáncer o tratamiento oncológico medio transversal en algunas patologías. Lo importante de esto que tiene que ver con el impacto a nivel sistémico, pero también asociado a lo que estuvimos viendo hoy con las disfagias, ¿sí? La disfagia de tipo mecánica, y cómo si este cáncer va avanzando, ¿sí? En diferentes estadios. Si no se detecta de forma temprana, no se puede tratar correctamente, entonces va a traer como complicación la migración, ¿sí? de estas células cancerígenas a través del sistema linfático y ganglionar en el organismo, ¿no? Entonces tenemos diferentes estadios del 0 al 4, ¿no? Que va avanzando. Y tenemos algunos que son más comunes y diferentes tipos, ¿sí? El adenocarcinoma en su mayoría afecta el tercio inferior, cercano al esfínter esofágico inferior. Derivan del epitelio cilíndrico, del epitelio de Barrett, que se provoca una displasia celular y luego un cáncer, ¿sí? Y el factor predisponente es la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Por eso se los traigo, digamos, ¿no? Porque no es inocuo la enfermedad por reflujo, no es solamente tengo un poco de ardor o pirosis. A veces los síntomas son menores y los pacientes los tratan con antiácidos, pero esa complicación, enfermedad por reflujo sigue avanzando, sigue provocando, por ahí al principio no una erosión, pero después sí, derivando, por ejemplo, en un epitelio de Barrett y como consecuencia en un cáncer esofágico. Entonces, siempre el tratamiento, ¿sí? Tiene que ser previo, digamos, ¿no? Es como atacar al comienzo de la patología cuando se dispara para ir enfocándonos en evitar las complicaciones a largo plazo, no llegar a este cáncer esofágico, ¿sí? No llegar al avance. Por eso es muy importante
el diálogo con nuestros pacientes sin asustar, porque tampoco eso sirve, ¿no? Que te va a venir, si no te cuidas, porque al final después los nutricionistas somos los malos de la película, vas a tener todas estas complicaciones. Pero sí explicar que independientemente del síntoma actual que tenga, que lo pueda ir tapando, porque muchas veces el signo, en realidad, el signo se manifiesta y la persona lo va tapando, ¿no? Bueno, me tomo un antiácido, qué sé yo, zafo. Pero esto a la larga trae esas complicaciones. Si yo no cambio mi estilo de vida, si no cambio mi alimentación, si no adapto, ¿sí? Trae complicaciones a largo plazo. Y otro, sí, es el carcinoma epidermoide, sí que puede afectar cualquier parte del esófago y derivan del epitelio, el pavimentoso estratificado, es el otro tipo de epitelio, y hay algunos factores que lo predisponen, ¿sí? El tabaco, el alcohol, la calasia también, algunos déficits vitamínicos, los nitratos, los taninos, y entre ambos representan más del 95% de los tumores malignos de esófago, tanto el adenocarcinoma como el carcinoma epidermoide, ¿sí? Tenemos diferentes tipos: linfoma, melanoma, carcinoma de las células pequeñas, ¿sí? Esto para que sepan que existen. Ven, por ejemplo, acá se observa, ven, el carcinoma que obstruye la luz, ¿sí? ¿Qué nos va a traer como signos y síntomas? Disfagia, ¿sí? De tipo mecánica, la pérdida de peso y pacientes con más riesgo nutricional con pacientes desnutridos, ¿no? Entonces, eso, ahí es importante su detección temprana, su abordaje temprano y obviamente después acompañar en el tratamiento. Cuando veamos soporte, ¿no? Cuando vemos soporte nutricional, vamos a ver, por ejemplo, casos de pacientes que han tenido o que estén en tratamiento por un adenocarcinoma, entonces precirugía, poscirugía, cómo se adapta su alimentación, si se utiliza o no una alimentación por sonda, ¿sí? Enteral, o bueno, en fin, digamos, todo esto tiene que ver principalmente con este proceso de deglución, alteración de la deglución, además de las demandas de una patología que es metabólicamente muy demandante, como es la patología oncológica, ¿no? Que ahí ya también implica mayor demanda energética y nutricional, porque no solamente es energía lo que se requiere. Bien, hasta acá hemos llegado. Candela, levanto la mano. Sí, Candela. ¿No? Me pregunta por qué la levanto sin querer. Bueno, hoy vimos como todo el popurrí de patologías esofágicas, vieron que son diversas y específicas en cuanto al tratamiento. Entonces, en el práctico van a ir probando, a ver qué escribió Candela, van a ir probando no me anda el micrófono. Ah, ok. Bueno, escribí por el chat. En base a diferentes casos, sí, casos clínicos. Candela pregunta, el Reliberan se utiliza muchas veces antes de viajar para evitar las náuseas. Sí, en realidad hay otros como, ¿cómo se llama? Ay, me da el nombre. El Reliberan es para frenar el centro del vómito. Muchas veces se usa tratamiento como tratamiento para frenar ante, por ejemplo, una gastroenteritis, que el paciente se termina deshidratando, entonces se frena un poco con el Reliberan. Cuando el agente causal
va atacándose, digamos, de esa gastroenteritis, por ejemplo. Lo que tiene el Reliberan es que también estimula la compresión del esfínter esofágico inferior. Por eso también a veces se utiliza como parte del tratamiento. Pero sí, porque es eso, ataca el centro del vómito, entonces evita las náuseas. Mm. Pero bueno, pensando en esto, sabiendo la fisiología normal, ¿sí? Del proceso deglutitorio, esofágico, y después vamos a profundizar con el gástrico, cuando hay alteraciones en la motilidad, cuando hay algo que obstruye, cuando hay algo fuera de lugar, como puede ser una hernia, altera esto. Entonces, como consecuencia, nos trae todas estas complicaciones. Y desde la terapéutica nutricional podemos hacer mucho, porque adecuando no solamente la selección de los alimentos, sino las formas de preparación, y acá es clave que ustedes que se sigan familiarizando también, no solamente con la selección de los alimentos que ponen en su desarrollada, sino cómo los distribuyen a lo largo del día, cuál va a ser la indicación, por ejemplo, las disfagias, como las formas de espesar esos alimentos, las disfagias líquidos, ¿no? Ahí les voy a mandar ya mismo, vamos a poner acá. Lo De van a esto, Betty, perdón, estuvimos hablando la clase pasada de lo que son los caracteres de las consistencias, sobre todo. También las temperaturas, pero bueno, estuvimos viendo cómo si caían con cuchara, si caían de forma líquida o no. Todo eso acá tiene mucho peso. exactamente. En el caso de las disfagias a líquido son complejas porque todo se vuelve pesado, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente tiene la sensación, por ejemplo, de sed, ¿no? Quiere tomar líquido, 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 no, líquido es pesado, ¿no? Pero bueno, ahí va el acompañamiento porque lamentablemente no puede tomar el líquido solo, libre, ¿sí? Entonces lo van a ver en clase cómo espesar. Ahora les voy a mandar y les voy a mandar unos videitos que hizo INE en el HOSPI de cómo es el proceso de espesado de una infusión, por ejemplo, y cómo quedan las consistencias, esto que decía Luz, ¿no? La diferencia en las texturas y las consistencias de esos líquidos y la forma de presentación que va a impactar directamente en la capacidad de que pueda deglutirlo, porque si no, lo broncoaspira. Voy a poner acá Luz y les voy a mandar. Bueno, dudas, consulta, algo que quieran saber o de que quieran preguntarme. Pregunten, pregunten. Por ahí para sumar también, Betty, algo que también Sí, estuvimos hablando de la clase pasada, esto de también tener un foco, que igual creo que hiciste una mención, tener foco a los alimentos que cambian de textura, por ejemplo, con el calor de la boca. exacto. Eso también es algo que tenemos que tener mucho en cuenta en el caso de la disfagia. O sea, es una de las cosas más importantes, que directamente va a afectar al tratamiento nutricional, a la terapéutica nutricional. Exacto. Ahí va el video. Ahí se pasa la lucecita. Ah, bueno, tendría que ver. Bueno. Ahí lo mando. Dale. Ese es el video de cómo, y con ese espesante se va agregando y se busca la consistencia adecuada. Por eso el manual ITSI es el que marca como las diferentes consistencias que nos sirven de apoyo. Algo importante es que a veces el tema de lo homogéneo en las preparaciones para los pacientes con disfagia principalmente, los colores neutros, porque no tenemos textura. Piensen en lo placentero y gustoso de masticar y saborear diferentes texturas dentro de la boca, ¿no? Crujiente, más blando, más
más astringente, digamos. Y esto en el paciente con disfagia no es posible, digamos, ¿no? Porque tenemos como que unificar y homogeneizar las texturas. Entonces, hay algunos trabajos realizados en función de cómo también desde lo visual, porque piensen que el proceso digestivo arranca con la vista, con el deseo de la comida, con lo gustoso de esa comida. Entonces, si esto es una papilla marrón espantosa, la gente tampoco la va a querer comer, por más que tenga la consistencia adecuada. Entonces, también hay diferentes estrategias, por ejemplo, usando moldes con formas o cambiándole a partir de los alimentos base con diferentes colores, para que no todo sea una papilla como un niño en alimentación complementaria. Vieron que de hecho los niños hoy por hoy con alimentación complementaria se les busca dar como el alimento como tal, no todo hecho puré papilla. Bueno, en las disfagias esto es más difícil porque tenemos que recurrir a eso, ¿no? Pero podemos a través de diferentes estrategias, por ejemplo, lo que decía ese, hay alimentos que en la boca se vuelven líquidos, por ejemplo, la gelatina, ¿sí? Esto lo deben haber visto en la clase pasada. Entonces, ¿de qué manera utilizar gelatina, por ejemplo, pero con espesante? Cosa de que no se modifique en la boca y se vuelva líquido, entonces tiene menor riesgo. Ahora les voy a mandar eh, también un postrecito que había hecho en el hospi, ¿no? Enriquecido con caseinato de calcio. Entonces, a través de un postre se puede enriquecer, puede ser más nutritivo y tener menos riesgo de aspiración. Entonces, usando espesante. Ahí les voy a poner acá El también caseinato de calcio es módulo. Sí, es como el Secalbum, sí. es una marca. Uy, es un módulo de proteína, ahí está, no me Exacto. salía. Es un módulo. Para enriquecer. Ujú. También cuando veamos soporte, ahí vamos a darle un poco más, que son módulos que se pueden utilizar como para enriquecer preparaciones, ¿no? Entonces, de repente, usamos algo de base, por ejemplo, en este caso era la gelatina, entonces se usa, el caseinato se usa en espesante porque sabemos que la gelatina a temperatura ambiente se transforma su consistencia y ahí se vuelve riesgosa. Em, Ahí les voy a poner que ahí les paso foto de los espesantes que van a ver, que pueden encontrar. Algo que por ahí hacíamos o vimos en la práctica también, es, por ejemplo, esto de las ideas también y de la creatividad de, por ejemplo, la persona no podía comer un pastel de papa porque tiene una textura mixta de lo que es un puré y de lo que es la carne picada como tal, que encima al ser redondo también se puede aspirar, o sea, varias contras en una persona que tenía una disfagia y que obviamente tenía que consumir texturas blandas. Entonces, por ahí lo que ideábamos era, bueno, mixear ambas texturas, llegar a la misma textura en ambas partes, pero encimarlo como si fuese un pastel de papa, ¿no? Como llegar con los distintos colores, obviamente, como para ir por lo menos que la persona que toda su vida comió pastel de papa pueda tener como esa referencia y no como ir llegando a esas cosas. Hay Totalmente. videos también de... hace poco vi que había salido como una impresora 3D que imprimía como para personas con disfagia. No sé si se me trabó a mí No. o... entonces, porque Betty me congelaste y digo, ya veo que me quedo hablando sola. Y bueno, imprimía, digamos, con la misma textura blanda, tipo puré, distintas como, tipo maquetitas, distintos alimentos conocidos, ¿no? Pero Sí. con textura blanda. Entonces, está Exacto, bueno. la forma de un pollito, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces sí. sabe un pollito y vos lo ves y es como un pollito, una patita de pollo, ¿no? Entonces visualmente también atrae, porque si el paciente tampoco lo quiere comer, ahí estamos en un problema, pues después está fascinante la textura, llegamos al punto bárbaro, está bárbaro y después no lo come. Es un fracaso rotundo, ¿no? Porque en eso también. Entonces piensen en
en lo placentero de la comida, en lo hedónico del proceso de alimentarse, que si es todo una gran papilla marrón, como decía Luz, de repente esto, el puré, el pastel de papa, ¿no? Entonces tengo el puré y tengo la carne, lo tengo separado también porque los sabores son distintos y logro las consistencias. Entonces, adaptando esas consistencias, por eso tienen el manual de Litsi, que está re bueno para que lo vean y lo chusmeen. Adapto las consistencias y trato de mantener el sabor, ¿no? Más allá de que las texturas no las voy a poder mantener, eso sí no lo voy a poder mantener, pero bueno, visualmente, adaptándolo, puedo lograr eh, que le atraiga la comida, porque también es eso, después no lo quieren comer. Entonces, bueno, es una combinación, ¿no? Y ahí hay mucha creatividad. Pero hay un montón sobre disfagia que se estuvo trabajando, ¿no? Así que pueden ir encontrando y sacando ideas de cómo ir adaptando. Y ahí les pasé los espesantes, unos de Fresenius, y el otro es el de el espesán, que es un polvito, como el del videíto, que se utiliza para ir dándole las consistencias. Entonces, pueden ir espesando diferentes cosas, puede ser un té, lo que sea, digamos, ¿no? Ine contaba el debate de bebida alcohólica, ¿no? De paciente que de repente, claro, puso costumbre, por ahí tomaba una copita de vino y no podía tomar la copita de vino sola, ¿no? Desde que tuvo la disfagia, entonces empezaba el vinito, ¿no? Entonces, bueno, em, eso, muy bien, Luz. El espesán, o el espesante, digamos, ¿no? Se usa para espesar líquidos. Entonces, las disfagias a líquidos, ¿no? Después, en las disfagias a sólidos, lo que busco es triturar y homogeneizar y hacer más fácil ese proceso dilutorio y evitar todo lo que sea seco, fibroso, duro, de diferentes texturas, ¿sí? Tiene que ser bastante homogéneo y no excesivamente líquido tampoco, ¿no? Porque también complejiza esto, no sé, por ejemplo, piensen en, no sé, en una sopa con fideos, ¿no? Donde tengo sólidos y tengo líquidos, esto no nos sirve. Entonces, bueno, ir homogenizando esas texturas para facilitar la dilución más mecánica, ¿no? La disfagia más mecánica. Bien. ¿Dudas, consultas? Están muy mudos. Betty, algo por ahí que me gustaría agregar es que está buenísimo que se puedan hacer estas adaptaciones para seguir priorizando la alimentación vía oral del paciente, porque si bien tenemos como recurso, como herramienta el soporte, que se arrancaría por supuesto por un enteral, igualmente está bueno seguir con lo más que se pueda con la alimentación oral, sobre todo si es un paciente que después puede llegar a recuperar su capacidad dilutoria. Pero bueno. Exactamente. La causa de esa disfagia, y si esa disfagia es progresiva, por ejemplo, una esclerodermia o, por ejemplo, las neurodegenerativas, que sabemos que, por ejemplo, se presentan más en adultos más mayores y demás, que sabemos que va evolucionando en negativo. Bueno, en esos casos es distinto, por ejemplo, a un paciente que tiene un adenocarcinoma esofágico, ¿no? Que va a hacer un tratamiento y después va a recuperar, ¿sí? su vía oral. Entonces, como bien dice Luz, el soporte nos sirve de herramientas, tanto el soporte oral, ¿sí? Como o el enteral, pero siempre teniendo presente la importancia de la alimentación oral, del alimento. O una ACV. O una ACV también. Que es una cantidad impresionante, los que se ven por año, la cantidad de, la incidencia, digamos, de ACV y de personas que quedan con secuelas para la dilución. Sí, sí, totalmente. Y además, pensar en el paciente como un todo, ¿no? Y la edad en la que está y sus actividades que realiza, pues no es lo mismo una persona en etapa activa que un adulto muy mayor o que está
en algún centro con atención externa o sus propias capacidades. Hay gente que requiere de la asistencia para alimentarse y otros que no. Entonces eso también influye, digamos, ¿no? Por eso es importante como adecuarlo a los pacientes. Sí, tal cual. Bien. ¿Dudas, consulta, algo que quieran comentar? ¿Han tenido algún caso de disfagia o de hernia o de enfermedad por reflujo cercanos, familiares? Que uno estudia y entonces todo el mundo viene y te consulta, entonces ya deben tener algunos que les vayan consultando.